Vivir de quincena en quincena es como caminar por una cuerda floja sin red de seguridad. Todo parece estar bajo control, hasta que algo inesperado sucede. ¿Te ha pasado que apenas recibes tu salario y en cuestión de días no sabes en qué se fue? Si te sientes atrapado en un ciclo interminable de trabajo, gasto y espera, quédate hasta el final de este video. Hoy vas a descubrir por qué este estilo de vida puede estar saboteando tu futuro financiero y, lo más importante, cómo romper el ciclo sin necesidad de ganar el doble. Muchas personas piensan que si ganaran más dinero, dejarían de vivir en la pobreza, pero la realidad es que, sin un cambio en la mentalidad financiera, cualquier aumento solo alimenta el mismo patrón, es decir, más ingresos, más gastos. Vivir de quincena en quincena no es una consecuencia directa de ganar poco, sino de hábitos financieros desordenados. Lo interesante es que incluso personas con altos sueldos caen en esta trampa. Ahora bien, si estás gastando todo tu ingreso antes de recibir el siguiente, significa que tu estabilidad depende por completo del próximo pago. Y eso es peligrosamente frágil. ¿Qué pasaría si mañana tu celular se arruina? O si necesitas pagar una consulta médica urgente. Vivir al día significa que cualquier gasto inesperado puede convertirse en una crisis financiera. Según estudios de educación financiera, más del 60% de los trabajadores latinoamericanos no podrían cubrir una emergencia de $100 sin endeudarse. Esta estadística debería de alarmarnos. Además, cuando no tienes un fondo de emergencia, cada pequeño problema se vuelve gigante. Esto genera ansiedad, afecta la salud mental y te hace más propenso a tomar decisiones financieras apresuradas, como endeudarte con tasas elevadas. Vivir de quincena en quincena también significa que no puedes darte el lujo de perder tu trabajo ni siquiera por un mes. No porque te guste el empleo, sino porque tu vida depende de ese ingreso inmediato. Y cuando dependes 100% de una fuente de ingresos que apenas te da para sobrevivir, pierdes poder de decisión, aceptas condiciones injustas, te sometes a jefes tóxicos y renuncias a tus sueños por miedo a quedarte sin dinero. Por eso, uno de los primeros pasos hacia la libertad financiera es dejar de vivir con lo justo. No se trata de hacerte rico de la noche a la mañana, sino de crear colchones que te den opciones. Imagina que cada quincena fuera un ladrillo. Si los usas todos para tapar agujeros del presente, ¿cuándo construirías tu casa del futuro? Sin ahorro, sin planificación, no hay inversión, no hay retiro digno, no hay educación para tus hijos ni crecimiento financiero, solo hay supervivencia. Y lo más grave es que ese patrón se convierte en costumbre. Uno se acostumbra al estrés, al mínimo, a posponer los sueños, pero hay algo que casi nadie te dice. Salir de ese ciclo no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo decides usar tu dinero hoy. Romper el ciclo de vivir de quincena en quincena no significa dejar de disfrutar la vida, sino aprender a distribuir con inteligencia. El primer paso es saber exactamente cuánto ganas y cuánto gastas y en qué lo gastas. Luego, establecer una estrategia, aunque sea pequeña. Comienza a separar una parte para imprevistos y otra parte para metas a mediano plazo. Recuerda esto, nadie cambia su vida financiera de golpe, pero todas las personas que lo han logrado empezaron con un primer paso, y ese paso es la conciencia. Así que ya lo sabes, amigo, vivir de quincena en quincena es como correr en una rueda que nunca se detiene. Te agotas, pero nunca avanzas. Sin embargo, hoy ya sabes que hay formas de salir. Primero, organiza tus finanzas. Segundo, crea un margen. Luego, tienes que pensar en el futuro. Si este video te dio claridad, compártelo. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a ver nuestro siguiente video, Errores financieros que debes evitar. Es un complemento perfecto que te ayudará a evitar las trampas más comunes que sabotean el progreso económico.